Muchas gracias, Salomón. Pues esta es la información. Nuevamente se espera que el huracán Eric, que en este momento es categoría 1 y podría llegar a categoría 2, entre a las costas de Oaxaca y Guerrero esta noche, la madrugada del día de mañana, y está ya desplegado el plan de N3, el plan Marina, como ustedes escucharon, todas las áreas de protección civil municipales, estatales y federales, y a la población decirle que se mantenga atenta a la comunicación oficial, resguardarse en sus casas, no salir. Si están en zonas bajas, cerca de ríos, cerca de cauces, es mejor que vayan a los refugios ya dispuestos, a los albergues que ya están dispuestos para esta situación, y todas aquellas personas que tienen embarcaciones que no salgan, que no permanezcan en sus embarcaciones y por supuesto estar atentos a toda la información. Vamos a estar informando durante el día de hoy y el día de mañana. Si gustan, vamos a la información del interoceánico, que ya lo teníamos planeado. Muchas gracias, Laura, Evelyn, gracias, Salomón. Y después pasamos a las preguntas, si les parece. Almirante, por favor, vicealmirante. Vicepresidenta, buenos días. Buenos días a todos y todas. Me permito presentar los proyectos del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. La siguiente, por favor. El objetivo es instrumentar una plataforma logística para el bienestar y desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec. La influencia territorial y marítima comprende los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, e incluye las Aziponas de Coatzacoalcos, Salina Cruz, Dos Bocas, Puerto Chiapas, así como 120 municipios y más de 5 millones de habitantes en dichos estados. Para cumplir el objetivo del corredor, se están rehabilitando más de 1.200 kilómetros del ferrocarril interoceánico en las líneas Z, FA, K y KA. Se construyen 30 laderos, 610 puentes, 8 patios de trasvases, 41 estaciones de pasajeros, 1.583 obras de drenaje transversal. Las Aziponas también amplían sus capacidades de operación. La siguiente, por favor. En la línea Z se renovaron 308.5 kilómetros de vía, se construyeron 82 puentes con 7 laderos, 3 patios de trasvases y 16 estaciones. Quedó operativa desde diciembre del 2023 con servicios de pasajeros y cargas entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. La siguiente, por favor. En esta línea Z se construye el complejo Matías Romero, que contendrá el Centro Único de Despacho, las oficinas generales del corredor del ferrocarril interoceánico, con toda la infraestructura logística para la capacitación, mantenimiento de trenes y accesorios ferroviarios. Esta obra estará concluida para mediados de 2026. La que sigue, por favor. En la línea FA, que va de Coatzacoalcos a Palenque, se rehabilitaron 330 kilómetros de vía, se construyeron 91 puentes, 2 patios de trasvase, 9 laderos, 667 obras de drenaje transversal y 11 estaciones de pasajeros. Proporciona el servicio de carga y pasajeros desde septiembre del 2024. Entre las líneas Z y FA, el ferrocarril interoceánico ha transportado más de 108,000 pasajeros y 514,000 toneladas de carga. Esta línea está lista actualmente para conectarse con el Tren Maya en Palenque, Chiapas, para el movimiento de carga y pasajeros. A la que sigue, por favor.
En la línea FA se unirá el nuevo ramal Roberto Ayala a Dos Bocas como vía de penetración que conectará la refinería Olmeca y el puerto de Dos Bocas. Se adquirirán 2.021 predios para obtener la liberación del derecho de vía, con apoyo de la SEDATU, el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales. Se definió el trazo de las vías dentro de la refinería Olmeca y del puerto de Dos Bocas en coordinación con Petróleos Mexicanos y la Sipona del puerto. Asimismo, el proyecto ejecutivo de este proceso concluirá en agosto próximo e iniciará su construcción. La que sigue, por favor. En la línea K, que va de Ciudad Ixtepec a Ciudad Hidalgo, conectará la red ferroviaria mexicana de Centroamérica en la frontera con Guatemala y al puerto Chiapas con la línea KA. Su rehabilitación se dividió en 3 tramos. El tramo 1, que va de Ciudad Ixtepec a Tonalá, avance tiene 96.56%. Esta obra concluirá en agosto de este año. Esta semana ya se iniciaron las pruebas de ajuste de vías circulando con el tren. El tramo 2, que va de Tonalá a Huixtla, tiene un avance de 65.86%, concluirá en junio del próximo año. El tramo 3, que va de Huixtla a Ciudad Hidalgo, tiene un avance de 69.65% y concluirá en febrero del próximo año. El avance general del proyecto es de 77.35%, mismo que concluirá a mediados del 2016, cuando se termine el tramo 2. La que sigue, por favor. Las asiponas que coordina el Corredor Interoceánico han ejecutado obras de ampliación y modernización para fortalecer las capacidades, conexión con el ferrocarril interoceánico y acceso a la red carretera y aeroportuaria. La Asipona de Coatzacoalcos tiene 2.6 kilómetros de muelles, 12 posiciones de atraque concesionadas a la Asipona y 19 al complejo Pajaritos. Sus 12 bodegas suman 55,000 metros cuadrados para almacenamiento de carga. Opera carga contenerizada, granel agrícola, químicos, maderas, metales, minerales, petroleros y carga rodada. Recibe buques de 250 metros de eslora, 40 metros de manga y 11 de calado. Como trabajos complementarios en este puerto se modifica la altura de un rack de ductos de hidrocarburos para el paso de trenes, cuyo avance es del 80.38%. La que sigue, por favor. El puerto de Salina Cruz tiene 2 muelles de terminales de usos múltiples y 12 posiciones de atraque para diversos servicios de carga. Sus 5 bodegas pueden almacenar 18.500 metros cuadrados de carga y tiene 96.100 metros cuadrados de patio. Opera carga contenerizada, granel agrícola, granel mineral, fluidos petrolíferos y carga rodada. Recibe buques de hasta 198 metros de eslora, 32 de manga y 11 metros de calado. En construcción, 2 centros reguladores de tráfico, uno para estacionamiento y otro para vialidades. Tienen avances de 75.9 y 43.9% respectivamente. La construcción de terminales especializadas de contenedores se iniciará cuando se alcance la meta de 150,000 TEUs anuales. La que sigue, por favor. El puerto de Dos Bocas cuenta con una terminal de usos múltiples con 2 posiciones de atraque. Se construye un nuevo muelle para la terminal de usos múltiples, cuyo avance actual es 98.2% y concluirá a finales de este mes. En construcción, 500 metros de la escollera este, con avance de 96.3% para alcanzar 2.140 metros en esta escollera. Sus 2 bodegas suman 3.200 metros cuadrados para almacenar 14,000 toneladas de granel mineral. Además, mueve carga
de granel agrícola, coque y petrolíferos. Recibe buques de hasta 190 metros cuadrados, 35 de manga y 12 de calado. La que sigue, por favor. Puerto Chiapas cuenta con una terminal de uso múltiple con 2 posiciones de atraque y un muelle para cruceros. Sus 2 bodegas, 5 silos, un cobertizo y 7 patios suman 133.530 metros cuadrados. Mueve carga contenerizada, granel agrícola, granel mineral y turística. Recibe buques de 250 metros de eslora, 40 de manga y 10 metros de calado. Están en construcción en este puerto la unidad de protección marítima y portuaria con un avance de 94%, el edificio administrativo de la Cipona con avance de 70% y la ampliación de las vías del tren con un avance del 98%. Todas estas obras concluirán este año. En licitación pública nacional, la ampliación de la escayera del puerto para minimizar el asolve que produce este puerto. La que sigue, por favor. En otras acciones, el corredor interoceánico implementa los polos de desarrollo para el bienestar con diferentes vocaciones productivas. Actualmente se cuenta con 8 polos concesionados. En adjudicación, el polo de Ciudad de Ixtepec. Para concluir la licitación pública internacional, el polo de San Blas Atempa. Se inició la licitación pública nacional de Tapachula 1 y Tapachula 2 con la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial, abierta del 11 al 7 de julio del presente año. En Teapa, Tabasco y Arriaga, Chiapas, están en proceso de enajenación a título gratuito por sus gobiernos del Estado para el corredor. Con ellos se tendrán un total de 14 PODEVIS que impulsarán el desarrollo económico, industrial y social de la región del Istmo de Tehuantepec en el área de influencia del corredor. La que sigue, por favor. Es importante mencionar que los concesionarios de los PODEVIS tendrán incentivos fiscales, como los federales, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y depresión acelerada, y los estatales en cada entidad federativa determinará los estímulos que les otorguen a los concesionarios de los PODEVIS, como es el caso de Oaxaca, Veracruz y Chiapas ya comprometidos. La que sigue, por favor. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec también ha realizado obras comunitarias y de vivienda para reubicación de familias, en colaboración con la SEDATU, Gobierno de los estados y municipios del área de influencia. Desde diciembre del 2022 a la fecha se han realizado 800 asambleas comunitarias, 90 obras, 27.912 acciones de vivienda. Este año se ejecutarán 61 obras comunitarias, 21 en Veracruz, 7 en Tabasco, 12 en Oaxaca, 21 en Chiapas, que beneficiarán a más de 100,000 personas. La que sigue, por favor. Hace más de 100 años surgió el sueño de unir el Océano Pacífico con el Atlántico a través del Istmo de Tehuantepec. Hoy este sueño es una realidad. El corredor interoceánico hoy es en una plataforma logística multimodal moderna que articula la operación de trenes, puertos, carreteras y zonas industriales para facilitar el comercio global, transformar las condiciones de vida de las familias del sureste de México. El corredor interoceánico ya está en operación como una nueva vía para el comercio mundial, sobre todo como una herramienta concreta para generar empleo, desarrollo, bienestar en su influencia. A continuación, veremos un video y con esto termino. Muchas gracias por su atención. Un sueño de más de 100 años, hoy es una realidad.
El corredor interoceánico une el Pacífico con el Atlántico mediante una plataforma logística en Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, integrada por el ferrocarril interoceánico y 14 polos de desarrollo. Un nuevo puente para el comercio global, creado para mejorar la vida de millones de personas. A 6 años de su creación, el corredor interoceánico avanza. El ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Más de 1.200 kilómetros de vías reactivados para trenes de pasajeros y carga. Más de 100.000 pasajeros y 500.000 toneladas de carga movilizadas por empresas nacionales e internacionales. Los 4 puertos del interoceánico, Puerto Chiapas, Dos Bocas, Coatzacoalcos y Salina Cruz, se modernizan para recibir buques de gran calado y mover más carga, con nuevos muelles y reforzamientos estratégicos. Dragados, accesos carreteros y ferroviarios. Grandes obras, como un rompeolas de 1.600 metros. Para impulsar la economía, los polos de desarrollo aumentaron de 10 a 14. Con ubicaciones estratégicas, incentivos fiscales y más condiciones ideales para la inversión. Para el desarrollo de las comunidades de la región, más de 80.877 millones de pesos invertidos en programas sociales. Más de 1.402 obras de electrificación rural y más de 27.912 acciones de vivienda, entre mejoramientos y entregas. El corredor interoceánico ya opera como el nuevo puente del comercio global. Resguardado por la Secretaría de Marina, su propósito es claro: transformar el sureste y mejorar la vida de millones de mexicanas y mexicanos. Bueno, vamos a las preguntas. A ver aquí. Sí, sobre el tema. Buenos días. Juan Hernández, de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo de Grupo Cantón. Sobre el caso del interoceánico, pedirle una reflexión precisamente referente a esta obra. Estamos hablando de una obra del sureste, una obra que pues lleva justicia y lleva desarrollo a 4 estados. Ahorita que veía 100 años de que se estaba planeando hacer algo en el Istmo, pues nunca se hizo nada, ¿no? Nunca, por lo menos durante los gobiernos neoliberales que decían que traerían desarrollo, traerían prosperidad, pues realmente el sureste fue abandonado. Hoy, con la cuarta transformación, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, se da paso a esta obra que, bueno, dicen, es a los municipios y a las zonas marginadas se les lleva esta oportunidad de desarrollo, esta oportunidad de justicia social. Su reflexión sobre lo que es el corredor interoceánico, y nada más si nos pueden precisar la capacidad de carga y transporte que tendrá, de transporte de pasajeros que tendrá esta obra ya una vez finalizado y concluido. Gracias. Sería el primero. ¿Quiere comentar la capacidad? Bueno, como ya se les había comentado, las capacidades de carga del interoceánico tienen que ver con las capacidades de carga de los puertos donde llega la carga, ya sea transnacional, que vaya de un puerto a otro. Vamos a tener los 4 puertos conectados para poder mover todo tipo de carga, es decir, del puerto de Dos Bocas al puerto de Salina Cruz, del puerto de Coatzacoalcos o al puerto de Puerto Chiapas. Los 4 puertos van a estar conectados y tendrán capacidad los trenes para mover carga de uno a otro puerto, y van a poder tener capacidad para mover pasajeros también constantemente. Un aproximado que nos dé, o sea, aquí mencionaba 108,000 pasajeros, pero pues digamos en su conjunto, digo, va a ser una obra que se va a estar constantemente moviendo y bueno, pues que vean. Claro, esto depende mucho de la demanda que haya de pasajeros. Actualmente, como ustedes saben, el tren no tiene gran capacidad de pasajeros, por eso lo estamos operando apenas de jueves a domingo, pero en cuanto la gente lo empiece a utilizar, van a aumentar esas capacidades que ya las tenemos consideradas. Gracias. Gracias. Es una obra muy importante. Mira, pon la primera lámina. La primera, por favor.
El sureste es la zona, la región, o era la zona, la región menos conectada, tanto para pasajeros como para carga. Ahora, pues el interoceánico no solamente es una conectividad entre Veracruz y Oaxaca, sino que pues permite la conectividad entre el Pacífico y el Atlántico. Es una alternativa al Canal de Panamá. Y en la medida en que vaya aumentando la carga, pues en esa medida todavía se va a ir incrementando la movilidad. Incluso la posibilidad de algunas zonas que tienen curvas que fueron diseñadas desde su primer trazo, poder todavía mejorarlas. Pero para ello tiene que estar funcionando al máximo Salina Cruz y Coatzacoalcos, que ya están en este proceso. Entonces, este es un polo de desarrollo para todo el país, no solamente para el sureste. Y luego las otras conectividades, que son sumamente importantes. La que está, digamos, al norte, en Tabasco, en el sureste, en la parte alta, permite conectar desde Coatzacoalcos hasta el Tren Maya. Y el Tren Maya va a ser un tren de carga. En este momento ya se están desarrollando todas las capacidades para que sea un tren de carga. Entonces eso va a permitir que la carga pueda moverse en tren pues en toda la península, es decir, no solamente estos estados, sino también estar incluido Yucatán y Quintana Roo. Y por el lado hacia Chiapas, pues tiene la conectividad hacia Puerto Chiapas, que también se está desarrollando, y hacia Ciudad Hidalgo. Y estamos en pláticas con el gobierno de Guatemala para que el tren pueda llegar a Guatemala, por la costa de Guatemala. Entonces es un proyecto de mucha importancia para el desarrollo económico del país y un reconocimiento de lo que significa el sureste para México, además del transporte de pasajeros. Bien, como segundo tema, pues la pregunta obligada del G7. Primero, bueno, es que es por partes porque sí se abordó muchos temas y sí me gustaría ponerme, bueno, en el caso de la llamada con el presidente de Estados Unidos, ¿qué fue lo que platicaron, los temas que se abordaron y se acordó con Donald Trump un encuentro posterior? Y bueno, ¿en qué tiempo sería? Esa sería, digamos, la primera parte del G7. Sí, como saben, teníamos preparado una reunión bilateral. Era una reunión no solamente entre el presidente Trump y su servidora, sino también con secretarios de Estado de ambos países. Él tuvo que retirarse la noche anterior, después de algunas reuniones que tuvo, por la situación en Medio Oriente, que ya saben, acá la oposición se dejó ir como si tuviera que ver con nosotros, ¿no? En comunicación con su equipo para ver cómo recuperábamos la comunicación, acordamos una llamada por teléfono a las 2 de la tarde del lugar donde estábamos, en Kananaskis, y otra pues él en Washington. Para él eran las 4 de la tarde, para nosotros las 2 de la tarde. Y ahí, bueno, primero se disculpó por no poder desarrollar esta reunión bilateral. Incluso me dijo, no puede pasar por Washington de regreso a México. Le dije, bueno, no lo tengo planeado y además pues hay muchas cosas en México, pero ya en otra ocasión habrá la oportunidad de reunirnos. Y yo le hice un planteamiento en el sentido de, hemos alcanzado muchos acuerdos. Hoy pues tenemos una frontera mucho más segura. Hay un acuerdo en términos de seguridad que prácticamente es un primer acuerdo que se firmó en Washington y ahora es un avance de ese acuerdo que ya prácticamente está listo para determinar la colaboración y la coordinación a partir del respeto a nuestras soberanías. En migración, pues hay una disminución muy grande de la migración que pasaba por México y entonces le planteé que porque no teníamos un acuerdo general.
un acuerdo que tuviera que ver con seguridad, con migración y también con comercio. Esto no tiene nada que ver con que se mantenga el Tratado de Libre Comercio, que se mantiene el tratado, que en todo caso se revisará, sino que en este momento podamos llegar a un acuerdo general. Ahí le mencioné también la importancia de reconocer a los mexicanos en Estados Unidos, mexicanos, familias mexicanas que llevan años viviendo, que trabajan por Estados Unidos, que él sabe de estas familias. Se lo planteé y dijo, es cierto, hay muchas familias mexicanas que trabajan por el bien de nuestro país. Entonces le planteé este acuerdo general y él estuvo de acuerdo. Entonces, el día de mañana, hoy es miércoles o jueves, el viernes va Marcelo Ebrard para reunirse de nuevo con el secretario de Comercio de los Estados Unidos para avanzar en los temas de comercio que tenemos pendientes y en el caso de seguridad y migración, que nosotros queremos que incluya a las familias mexicanas en Estados Unidos, pues ya se estaría viendo con el Departamento de Estado. Entonces fue una buena conversación, duró pues cerca de 20 minutos, estaba presente el gabinete, los secretarios que fueron conmigo, y bueno, pues esperamos que siga avanzando. Esta fue la llamada. Además, pues como ustedes ya vieron en las redes sociales, nos reunimos con el primer ministro de Canadá, también fue una reunión muy importante. Acordamos, por supuesto, seguir trabajando juntos para el tratado comercial, pero además fortalecer más las relaciones entre México y Canadá, comerciales, educativas, culturales, de inversión de empresas canadienses en México. Entonces, también fue muy buena reunión. Desde la llamada que había tenido con él, hablamos de el acuerdo que se tiene para que trabajadores mexicanos puedan ir a trabajar a Canadá, trabajadores agrícolas principalmente. Entonces fue una muy buena reunión y tuvimos oportunidad de reunirnos con Corea. También hablamos de la importancia de fortalecer las relaciones con el presidente Lula, con el presidente de Sudáfrica, con el primer ministro de la India. Fue muy buena reunión. Hablamos de la importancia también de fortalecer los lazos económicos entre la India y México, en particular en algunos sectores como la industria farmacéutica, que hoy India es muy importante, en la industria tecnológica, que también India es muy importante. Invité a que hubiera pues acuerdos de inversión, incluso entre Birmex, le platiqué que pues había aquí un equipo de Serum en México. Entonces fueron muy buenas reuniones, la verdad. México es muy bien recibido, muy bien recibido. Pero hay que decirlo, no es la presidenta de México, es México y lo que representa nuestro país. Fuimos muy bien recibidos. En la plenaria hicimos un planteamiento general sobre la paz, pues más en estos momentos. El tema era esencialmente transición energética y energía, soberanía o seguridad energética y también los temas de inteligencia artificial, pero dediqué una buena parte de la participación a la importancia de la paz, de la prosperidad compartida, de poner todos los esfuerzos para la construcción de la paz, de la importancia de la política para poder hacer los acuerdos de paz, la posibilidad de que hubiera una cumbre económica para el bienestar, que ya la tenemos acordada con CELAC, que está viéndose la fecha, y ya sea otra o esa misma que se invite a países del G7 y otros países, porque finalmente lo que va a permitir la paz duradera pues es el bienestar de todos los habitantes de nuestro planeta. Esta cumbre del bienestar que usted está mencionando, México sería el anfitrión. Podría ser. Por lo pronto, en términos de la cumbre con CELAC, lo está viendo el presidente Petro para ver las fechas y cuándo sería, y la sede también. Nosotros podríamos poner México como la sede, pero pues está a definirse. Y lo importante pues es
la posición que siempre ha tenido México en todos los foros internacionales ¿Sería en de este año construcción de la paz y respeto a las soberanías. ¿Sería en este año la cumbre o en el 26? Estaría por definirse. Ajá. Bueno, tomando esa parte de lo que de su intervención en el G7, bueno, ¿hará pública usted su participación ahí en Sí, en un ratito va a salir grabada, la grabé con escenas de la visita completa y también agradecerle a la comunidad mexicana allá en Vancouver que nos recibieron, la verdad muy amorosos. Ya no hubo tiempo, pero me habían pedido que hubiera una reunión con ellos, pero la verdad muy, muy hermoso pues el recibimiento. Nada más también de esto del G7. Se mencionó que habló con Guterres de la ONU y también habló con el representante del Banco Mundial. ¿Qué fue lo que le externaron a usted? Bueno, con el secretario general de Naciones Unidas fue un momento en lo que esperábamos para entrar a la fotografía oficial. Pues está preocupado por la situación mundial y la importancia de la construcción de la paz. Y con el Banco Mundial hablamos pues ellos nos plantearon distintos proyectos que están desarrollando actualmente y pues con nuestra representante allá en el Banco Mundial, que es Diana Alarcón, la doctora Diana Alarcón, pues está viendo pues qué posibilidades habría, no necesariamente de préstamo, sino de colaboración en otros sentidos. Y hablando de colaboración, ¿cómo recibieron el Plan México tanto los empresarios allá Muy de Canadá? bien, el primer día tuvimos reunión con empresarios de Canadá, muchos de ellos ya tienen inversiones en México y quieren ampliarlas y algunos otros que quieren tener nuevos desarrollos. Planteamos que pues cuál es el Plan México, las oportunidades de inversión, los polos de bienestar y pues quedaron de seguir trabajando con el secretario de Hacienda que nos acompañó y el secretario de Economía. Bueno, y finalmente dos preguntas más. Una, ¿cuál sería usted el mensaje que le daría a la oposición, sobre todo a estos opinólogos, a estos, pues ya no sé cómo se pueda calificar, que celebraron que se haya cancelado la reunión con usted con Trump, que bueno, hasta que se viaje en un vuelo, que se viaje en el otro. La despreció, así que algunos utilizaban esas palabras, o que realmente México no era importante. Pues para ignorancia, ¿no? En el fondo es ignorancia, o querer tergiversar la realidad para decir que Trump se fue, o el presidente Trump se fue, para no reunirse con nosotros. Es un absurdo. Si no, ni siquiera se hubiera llevado a cabo la llamada, ¿no? Entonces, pues él se retiró y dio los argumentos y vimos todas sus publicaciones en su red social muy preocupantes, la verdad, por la situación en Medio Oriente y esta guerra que hay hoy entre Israel e Irán. Entonces, pues él incluso dio la razón. Entonces, es como… pues, ya no sé, como bien dices tú, no sabemos ni qué adjetivo ponerles, pero es mucha ignorancia o querer pensar que la gente es ignorante y que los comentarios que ellos están poniendo pues van a suponer que lo que dicen es realidad. Es una posición muy mezquina el querer que le vaya mal a México en el extranjero, ¿no? Bueno, ellos… Ya ven que cuando llegamos todos decían, ojalá le vaya bien a la presidenta, porque si le va bien a la presidenta, le va bien a México. Pero ellos al revés, buscan que le vaya mal a México para que le vaya mal al proyecto que representamos. Y pues es una posición pues muy antipatriota, ¿no? Finalmente, es que ahorita que hablaba de lo de protección civil, nada más si nos pueden, ¿en dónde la población puede, ahorita que estaba checando, en dónde la población puede checar en este caso los refugios, los 22 de Oaxaca, A ver los si 10 de nos Guerrero? ponen las páginas. Si los pueden poner precisamente por favor. para… Y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de CONAGUA, incluso de Secretaría de Marina y las coordinaciones de protección civil de los estados. Sería todo. Muchas gracias. Gracias. A ver, acá y luego vamos para acá y luego para acá.
Gracias, Presidenta. Acerca del tema de las reuniones bilaterales que sostuvo en Canadá, ¿hubo algunos acuerdos de inversión? ¿Hubo o solamente fueron pláticas generales y se verá en el futuro en las reuniones con comitivas de los países con los que platicó usted? Me faltó la Unión Europea también. Hablamos o sea, acordamos que nuestros gabinetes, nuestros secretarios, en nuestro caso, secretarias, ministros y ministras de los países con los que platicamos, se van a reunir. O sea, acordamos ya un proceso concreto de reuniones para poder avanzar en la colaboración y la coordinación en materia económica. En el caso de la Unión Europea, recuerden que tenemos ya listo el tratado comercial con Europa para firmarse a principios del próximo año. Esa es la fecha establecida, es la actualización del tratado que ya existía. La invité a que venga a México. Sí, ella va a venir a México, estamos viendo la fecha, probablemente sea en octubre. La invitaríamos a que venga a México y poder ahí pues anunciar las características de la actualización del tratado comercial con Europa y quizá también pues más inversiones. Hablamos con el primer ministro de Alemania también, con el canciller de Alemania se llama. Él también muy interesado le hablamos de la propuesta de la industria farmacéutica, sus plantas automotrices que están en México y algunas otras propuestas que tenemos, como por ejemplo plantas que producen equipo para tratamiento de agua, con el programa ambicioso que tenemos para Conagua, que pudieran instalarse en México. Entonces quedamos también de que nuestros equipos se van a reunir para poder ya pues hacer un plan de trabajo muy concreto. Gracias. Presidenta, aquí el lunes en la rueda de prensa hubo un tema que despertó muchísima polémica del Infonavit. Octavio Romero nos presentó una propuesta de que algunas viviendas que han sido ocupadas indebidamente a lo largo de los últimos años pudieran establecer un esquema para que los ocupantes actuales pudieran adquirir las viviendas y que los dueños se les daría la opción de tener otra vivienda también del Infonavit, de este universo que se va a recuperar y que se va a rehabilitar. Esto generó, como le digo, muchísima polémica, Presidenta. Si nos pudiera aclarar cuál es la propuesta específica que tiene el Infonavit acerca de este tema, porque se habla acerca de que se quiere legalizar la invasión. Primero, la propiedad privada está resguardada, eso es por Constitución y nosotros la vamos a resguardar. No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece, eso tiene que quedar muy claro y que no haya duda respecto a eso, para que no haya estas malas interpretaciones que se hicieron por parte de algunas personas que escriben en los medios, comentócratas. ¿Cuál es el problema? México, durante mucho tiempo el Infonavit se dedicó a construir viviendas alejadas de los centros de población, en donde los trabajadores pusieron créditos en esas viviendas. Y en primer lugar hubo muchísimo fraude, muchísimo. Viviendas que se vendieron 5 veces, todo lo que ha mencionado aquí el director del Infonavit. Segundo, muchos de ellos dejaron de habitar esas viviendas porque quedaban lejos del lugar de trabajo, hacían 3 horas para llegar a su trabajo y decidieron pues salirse de esas viviendas, no las rentaron. Entonces, primero pues tiene que resolverse el problema de si alguien tiene alguna deuda con el Infonavit para que no la siga pagando y resolver el problema pues de lo que pagó y que no habitó en ese sentido, es decir, no continuar con ningún fraude o con alguna afectación a las y los trabajadores. Pero el asunto es qué hacemos con esas viviendas que muchas de ellas hoy están abandonadas, la gran mayoría, y otras están ocupadas por alguien que no pagó por su vivienda. Entonces están viendo opciones, porque lo que sería un absurdo es que se mantuvieran abandonadas esas viviendas o en condición de irregularidad. Entonces, cumpliendo la ley, cumpliéndole a los trabajadores, que no hubiera ningún fraude de por medio ni nada
que tuviera que ver con una afectación a una propiedad privada o a un trabajador, pues están viendo las opciones para que esas viviendas no queden en el abandono, o sencillamente cerrar los ojos y decir, pues están ocupadas ilegalmente, no hacemos nada. La cantidad de dinero que se gastó en despachos para recuperar esas viviendas que no fueron recuperadas es de miles de millones de pesos. Es decir, ya se probaron varias rutas. Entonces lo que se está viendo es qué podemos hacer con esas viviendas, que es un problema que tiene hoy México y que tenemos que resolver. Entonces está en ese ámbito algunas de las propuestas que hizo Octavio, pero repito, no tienen que ver con afectar la propiedad privada ni pues aquellos créditos que está pagando un trabajador, ¿verdad? Octavio Romero nos comentaba que la gente que está ocupando y que ocupó indebidamente las viviendas podrían tenerle beneficio de un esquema de pago para quedarse con la vivienda. Sí, pero primero tendría que verse, por eso se está haciendo un censo, el tipo de vivienda, quién, si le pertenece a alguien, si alguien, por ejemplo, a lo mejor alguien sigue pagando por esa vivienda, si no está pagando por esa vivienda. Una vez que se tenga claro, son cerca de 800,000 viviendas, imagínense. Entonces, es algo impresionante. Nosotros tenemos un plan para hacer 1,100,000 viviendas en el sexenio y hay 800,000 viviendas construidas que la gran mayoría no están ocupadas por quien tuvo su crédito, de plano no hubo ni crédito y se construyeron. Entonces tenemos que clarificar esa situación, no podemos cerrar los ojos y decir no pasa nada. Entonces, en el marco de la ley del respeto a la propiedad y de lo que tiene que ver con los créditos de los trabajadores, poder resolver qué vamos a hacer con esas viviendas. Ese es el marco en el que se está pues planteando una variedad de soluciones que permitan resolver el problema. También sería injusto, por ejemplo, que se le diera a una persona sin servicios, porque hay muchas de ellas que no tienen servicios. Entonces tenemos que resolver también el problema de los servicios en esos lugares o del transporte en esos lugares. Pero no, lo que no podemos hacer es decir no pasa nada. También se habló de que no iba a haber desalojos, que se mantiene esa política. Sí, porque ya se probó eso y eso no funcionó. En realidad fueron fraudes y fraudes relacionados con estos despachos. Y por supuesto, en todo caso, tiene que definir un juez si alguien ocupa ilegalmente una vivienda. Si un juez determina que está ilegalmente ocupada, pues tiene que proceder la autoridad. Pero nosotros como Infonavit, ¿para qué probamos todo lo que ya se probó, que se gastaron miles de millones de pesos y que no funcionó? Tenemos que dar alternativas a esta cantidad de viviendas, de lotes que hoy pues no están ocupados o están ocupados por personas que no compraron estas viviendas, pero siempre resolviendo pues el problema de la propiedad, de si hay un crédito de por medio. Por eso es el censo, es muy importante. Ok, muchísimas gracias por esas respuestas. Y en otro tema, antes de que usted partiera de viaje, ya se había publicado en Puebla, en el Diario Oficial de Puebla, una ley, bueno, un artículo en el Código Penal del Estado tipificando el delito del ciberacoso. Se levantó también muchísima polémica en este tema porque se ve como un intento de censura. Ayer lo platicábamos con la secretaria de Gobernación y nos decía que por parte del gobierno federal no se considera ningún tipo de censura. Sin embargo, esta polémica que se levantó, no sé si tenga algún comentario, ya no hubo chance de preguntar la semana pasada que se publicó este artículo, por eso lo pregunto ahora, presidente. Creo que ya el gobernador ya abrió un parlamento para discutirlo, ¿no? Nosotros estamos en contra de la censura. Pero lo abrió no para tratar de modificarlo o eventualmente haya propuestas para modificar, sino para que la gente simplemente lo conozca, porque parece que no tiene intención de modificarlo, presidente. Bueno, vamos a ver, ¿no? Nuestra posición siempre es en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión, siempre. Entonces, no vamos a estar de acuerdo con un artículo que promueva la censura, pues. Ok, gracias. Y por último, rapidísimo, en la ciudad de Tepic
hace años se construyó un complejo que se llama Ciudad de las Artes. Ahí se presentaban no solamente con frecuencia actividades artísticas, sino también un festival dedicado a Amado Nervo. Ya se estaba convirtiendo en una tradición. Lo comenté el otro día. Y ya se está demoliendo, Presidenta. Sí, tiene que haber un diálogo ahí con la comunidad. Ahí le voy a encargar a la secretaria de Gobernación, porque siempre que hay diálogo se puede resolver se pueden resolver las dos cosas. Entonces yo creo que si hay diálogo es factible resolver. Gracias. Bueno, vamos acá. Gracias, Presidenta. Buenos días. Preguntarle, en esta cumbre a la que fue invitada por el primer ministro de Canadá, hubieron 3 figuras muy importantes femeninas con posturas políticas muy diferentes, pero no por ello una menos importante que otra. Preguntarle, ¿qué significa que 3 mujeres participen en este foro mundial tan importante? Pues al revés, debería de haber más mujeres, ¿no? solo 3. La primera ministra, es primera ministra, ¿no?, de Italia, Meloni, que por cierto me tocó sentarme junto a ella en la cumbre, y la responsable de la Unión Europea, ¿no? La presidenta se llama, de la Unión Europea. Entonces, pues qué bueno que hay 3 mujeres. Y siempre pues hay posiciones distintas, ¿no?, hay que decirlo. Pero qué bueno que por lo menos había 3 mujeres. Claro, se espera la participación de más mujeres, pero además preguntarle, en estas pláticas que puedo tener con líderes mundiales, preguntarle qué le decían acerca o cómo ven a México en un tema económico, preguntar si se trató algo pues de todos eso. ven a México muy bien. Hubo muchas reconocimientos, en algunos casos hasta alabanzas de lo que está pasando en México, de la importancia de lo que está ocurriendo, de la importancia económica que tiene nuestro país, de todos. O sea, no hubo, todos hablaron muy bien de México. Entonces, realmente algunos no lo quieren creer, no les molesta, pero México es muy bien visto en todo el mundo, en todo el mundo. Somos un gran país, que no haya estos complejos de los presidentes de antaño que no querían a México, no se sentían orgullosos. Cuando uno está orgulloso de su patria, de su pueblo, pues se transmite al mundo entero. Claro, además preguntarle, en el discurso ayer a medios de comunicación ofreció un pequeño mensaje a su regreso al país, decía que había hablado acerca de los mexicanos, los migrantes en Estados Unidos. Preguntarle si nos puede contar un poco más de qué fue lo que se habló o a qué se refería. Esencialmente en mi discurso lo que dije es, hay mexicanos que viven en Estados Unidos que lo que merecen es respeto, reconocimiento, pagan impuestos, trabajan, son personas de esfuerzo en todos los sectores, y lo que merecen es reconocimiento, no discriminación. ¿Y hubo alguna pues acompañamiento de algún líder o alguna reflexión que le hicieran particularmente al tema? Miren, eventos donde cada quien lleva preparado un discurso, la verdad. Y ya después de las cumbres es cuando, en todo caso, viene una reflexión sobre la cumbre. Bien, finalmente preguntarle, en su reunión con el primer ministro de India, Narendra Modi, India es muy importante en un tema de medicamentos. Preguntar si específicamente se acordó. Sí, hablamos de medicamentos, hablamos de tecnología, hablamos de muchos temas en donde podemos cooperar y colaborar. ¿Se acordó algo sobre el suministro de medicamentos hacia nuestro país? Más que el suministro, lo que nosotros queremos son inversiones conjuntas. O sea, porque ya traemos… India es una de las grandes farmacias, por decirlo así, del mundo.
Ellos llevan 30 años desarrollando lo que México dejó de desarrollar. Imagínense que la India vino a Birmex hace años para ver cómo Birmex había desarrollado su capacidad para hacer vacunas. Después, en los gobiernos neoliberales, todo eso se acabó. E India se llevó parte de ese ejemplo y otros de otros lugares del mundo para desarrollar su industria farmacéutica. Entonces es hoy pues uno de los grandes productores de medicamentos y equipos médicos del mundo. Entonces ejemplos ya compramos medicamentos de la India. Lo que queremos es que haya inversiones conjuntas en México. Por ejemplo, que haya una inversión conjunta entre Birmex y Serum para que recuperemos la capacidad de hacer vacunas. Ahora es al revés, nosotros vamos para allá, para toda la nueva tecnología que han desarrollado, podamos desarrollarla en México y también que empresas de la India puedan invertir en México para tener mayor capacidad de producción de medicamentos y equipos médicos en nuestro país, además de las propias empresas mexicanas, por supuesto. Pero estamos buscando, se lo planteé a Alemania también, que tiene una industria farmacéutica muy potente, que pudiera invertir en México, entre otros sectores de la economía. Y hay mucho interés. Por supuesto, una parte del interés tiene que ver con seguir exportando a Estados Unidos, que es el principal mercado del mundo. Pero otra parte muy importante tiene que ver con nuestro mercado interno y con que México también pueda exportar no solo a Estados Unidos, sino a otros lugares. Entonces, por ejemplo, en el nuevo tratado comercial con Europa cambian algunos aranceles que se tenían antes, pero en la idea nuestra de complementariedad y que también nosotros podamos exportar más hacia Europa. Entonces estamos abriendo otros espacios. Con Brasil, por ejemplo, acordamos que en agosto pudiera venir su secretario de Comercio a México, que es algo que teníamos pendiente, vino el secretario de Hacienda, para poder establecer las áreas de complementariedad en nuestras economías y poder fortalecer ambas economías. No se trata de sustituir lo que producimos aquí para poder importarlo de Brasil, sino aquello que no tiene Brasil, que nosotros podamos proveerlo, y aquello que tiene Brasil y nosotros no tengamos, ellos puedan, no solamente en términos de tratado comercial, sino de inversiones. Entonces, pues es parte del Plan México. Entonces, esta colaboración, esta comunicación que se tiene a nivel de jefes de Estado ayuda mucho, porque entonces ya hay un acuerdo para poder trabajar conjuntamente para el desarrollo del país. Presidenta, preguntarle una cosa más. En el G7 durante este foro se discutieron también conflictos internacionales que hay en el mundo. Preguntarle si hay algún riesgo para el mercado petrolero y si hay algún impacto que eso pueda ocasionar en la economía mundial o de México. Bueno, ha subido el precio del petróleo por pues la guerra en la que se encuentran hoy Irán e Israel, y pues si se agudiza puede seguir creciendo el precio del petróleo. Nosotros hemos aumentado mucho el abastecimiento propio de petróleo. Dos Bocas está funcionando ya casi al 100%, ya están los 2 trenes en operación, que es algo muy importante. Entonces, en términos de producción de gasolina, de diésel, ya dependemos poco del exterior. Por supuesto que los precios internacionales, bajo el mecanismo que nosotros tenemos, para que no aumente el precio de la gasolina, tendríamos que entrar al subsidio del IEPS, porque no queremos afectar la economía de las familias. Y hay un mecanismo establecido desde que estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, que particularmente cuando cuando inició la guerra en Ucrania, entró este mecanismo en funciones, pero ya está identificado. Pero bueno, como decimos, hacemos votos por la paz, porque este conflicto no escale. Ahora sí, la última pregunta. Nada más saber si va a seguir participando en estos foros internacionales que posicionen a México. Pues por ahora no tenemos pensado asistir a ningún otro este año. Nos tenemos que concentrar en el país en muchos temas. Obviamente en los proyectos prioritarios que tenemos en puerta y también en el
fortalecimiento económico del país, en llegar a un acuerdo con Estados Unidos y que pues sigamos con el Plan México, que hay que dedicarle tiempo para que pues no haya esta incertidumbre que normalmente se genera en estas circunstancias. No la vive, esta incertidumbre de la que se habla, pues no la vive México, la vive el mundo entero, por las tarifas que ha decidido poner el presidente Trump y por el conflicto en Medio Oriente y también entre Ucrania y Rusia, que aún no se resuelve. Entonces todo eso pues genera incertidumbres y nosotros lo que tenemos es que garantizar el desarrollo y la estabilidad económica del país. Gracias, no me presenté. Aurora Castillejos del SPR. Gracias. Sí. A ver, vamos allá atrás y luego para acá. Pedrero. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Este es el tercer evento internacional al que asiste en el continente y de hecho ya le tocó las 3 áreas geográficas, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Preguntarle si estos 3 eventos internacionales, estas 3 cumbres entre países, le ha dado una perspectiva de México desde afuera, desde el extranjero, cómo ven los países. Ahorita nos contó de esta última cumbre, pero valdría la pena retomar. En todas, desde el primer G20 o del G20, primera cumbre que me tocó asistir en el G20, pues ahí el gran tema, porque teníamos unos días de haber entrado al gobierno, además de lo que significa la transformación que está viviendo México, pues es que México tenga una mujer presidenta. Eso es algo que reconoce todo el mundo y particularmente en las 3 cumbres en las que hemos estado. Pero sobre todo el reconocimiento también pues del apoyo popular que tiene nuestro gobierno y de pues el modelo de desarrollo por el que ha optado el pueblo de México. Entonces hay un reconocimiento muy importante hacia México y también es importante escuchar pues no solamente la opinión que tienen de México, sino lo que está viviendo cada uno de los países y en qué están poniendo sus esfuerzos para también pues México como una economía abierta pues tiene que estar atento a todo ello. Ahora, en estos eventos internacionales usted ha optado por una vía de transporte que es atípica entre jefes de Estado y jefas de Estado, que por cierto se le ha criticado inmensamente por lo mismo, el uso de los aviones comerciales. Y miren, si me fuera en avión de la defensa, me criticarían. Si me fuera en avión de marina, me criticarían. sí. Si voy en avión comercial, me critican. Si ando en un carrito en la ciudad, me critican. Si ando en camioneta en el país, me critican. Pues digo, quien no está de acuerdo va a utilizar cualquier argumento para criticar. Yo creo que hay una parte importante de viajar en vuelos comerciales. Uno se aísla cuando vuela en vuelos de la defensa. Los uso y uso vuelos de la Marina muchas veces cuando voy a transportarme en el país y que no hay vuelos comerciales o que quiero recorrer 3 estados en un fin de semana, porque salimos siempre viernes, sábado y domingo, por lo menos, pues a veces no hay el vuelo comercial que nos permita llegar a los 3 estados y tomamos el vuelo de la Secretaría de la Defensa o Secretaría de Marina, dependiendo, que son muy buenos pilotos y los aviones también están en excelentes condiciones. Pero viajar en vuelo comercial da una idea también de la recepción que tiene la ciudadanía frente a uno. Aunque es un sector el que vuela en el país, la gran mayoría del pueblo de México no tiene acceso a volar en avión. Entonces también es importante pues esta comunicación con la gente y la verdad hasta ahora pues ha sido muy buena recepción de todos los mexicanos, incluso extranjeros que nos reconocen. Solo para tenerlo claro en el radar, ¿no se habló de una tentativa futura reunión con el presidente Trump? Hasta ahora no. Él, repito, me dijo, ¿por qué no pasa por Washington? Regresando, le dije, pues no podemos en este momento. Se dará esta reunión, vamos a ver el mejor momento. Pues lo importante es que se llegue a un acuerdo. Y al revés, ¿sería invitado a México, a Palacio Nacional? Pues podría ser, pero vamos primero llegando a este
acuerdo, que es lo que todo México y la gran parte de Estados Unidos también desea, y el mundo entero, que se logren acuerdos en este sentido, en el marco de lo que el presidente Trump ha hablado en la parte comercial, ¿no? Y a nosotros pues nos interesa, a ambos países nos interesa el tema de seguridad. Nosotros siempre hemos puesto como condición el respeto mutuo y el respeto a nuestra soberanía, pero hay muchas áreas donde se puede coordinar esfuerzos. El tema de migración, a ellos les interesa obviamente disminuir el paso hacia su frontera, que es algo que se ha logrado, y a nosotros nos interesa mucho el reconocimiento de los mexicanos en Estados Unidos también, y el tema de comercio, que es fundamental para pues dar certidumbre de largo plazo. Para finalizar, Presidenta, en Reporteros MX hemos hecho un seguimiento de estas protestas que se han dado en Los Ángeles, California, y en algunas fotografías que incluso fueron retomadas por el gobierno del presidente Trump a través de las cuentas del Homeland Security, se ve pues esta fotografía donde hay un protestante con máscaras de la muerte de Misfits sosteniendo la bandera mexicana, y en una de estas patrullas destrozadas está escrito una leyenda, obviamente vandalizada por aquellos protestantes, que dice Ébola 3. Julius Evola fue un pensador italiano fascista, politólogo fascista, que fue muy amigo de Benito Mussolini y que actualmente dentro del debate público de los Estados Unidos es recurrentemente utilizado por el MAGA, el Make America Great Again. De manera que pues parecería contradictorio que los mexicanos por alguna razón escribieran en estas patrullas, o como lo quiere dar a entender los medios de comunicación en Estados Unidos, que son mexicanos escribiendo el nombre de pensadores italianos, como que no suena muy sí, de nuestros connacionales. Un estudio muy interesante que hicieron. Yo lo dije 2 veces, es una provocación. O sea, no es… Uno siente orgullo cuando ve la bandera izarse frente a una injusticia, pero no es, primero, la violencia no es la forma. Entonces nosotros no podemos caer en ninguna provocación, no podemos enaltecer una escena violenta en donde se usa la bandera. Eso no. Toda la vida hemos luchado pacíficamente. Entonces no podemos estar enalteciendo esas imágenes. Enaltecemos nuestra bandera y nos sentimos orgullosos de la bandera, pero siempre hay que usarla en espacios pacíficos, no esta forma violenta, que además, pues ahora sí que tiene toda la facha de provocación, más con lo que mencionas. Se parece un montaje para hacer mal, ver mal a los mexicanos o justificar acciones más violentas. Entonces, pues nosotros también en nuestro país tenemos que ser muy responsables. Entonces, hay libertad, nadie va a poner censura, pero sí pensar muy bien qué promovemos y qué no. Y me parece que es responsable decir la violencia no, actos violentos no. No, de este tema en particular no. Sí hablé de la importancia que debe haber del reconocimiento a los mexicanos que trabajan honestamente en los Estados Unidos. Ahorita que mencionó la palabra montaje, Carlos Loret estuvo en viene en el detector del día de hoy. Sí, adicionalmente le hizo una entrevista a la alcaldesa de Los Ángeles, no sé si tuvo oportunidad de verla, sí. Y ella misma reconoce que es una provocación de Kristi Noem de adjudicarle las protestas en California. No sé si primero, pues ya hablamos de eso en su momento, es falso eso que se pretendió hacer y que aquí la derecha casi fueron los promotores de eso. Conocí a la alcaldesa de Los Ángeles cuando fui a Los Ángeles, ¿se acuerdan que fui a Los Ángeles antes de que iniciara la campaña, cuando andábamos, pues no sé si ya había iniciado lo de la encuesta de Morena o fue antes, no recuerdo ahorita exactamente la fecha, pero fuimos, o en la intercampaña tal vez, fuimos a Los Ángeles, ahí en el auditorio $1 Million.
Y allí tuve oportunidad de conocerla, es una mujer muy progresista, digamos, y pues yo había sido jefa de gobierno, había mucha comunicación con la ciudad de Los Ángeles y hubo oportunidad de conocerla. Ella se refiere a eso en la conversación. Muchas gracias, presidenta. Gracias. A ver, vamos acá y luego ya no nos va a dar mucho más tiempo. Lo dejamos. Ya pasaste hace poco, reina. No. A ver acá. Libre expresión. Gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. En el marco del G7, ayer algunos comunicadores y miembros de la oposición en redes tacharon al presidente de Brasil, Lula da Silva, de misógino por la forma en la que la tomó de la mejilla. ¿Usted qué opina? ¿Usted cómo sintió este saludo? Pues a ver, los brasileños y particularmente el presidente Lula, así abraza a todo el mundo. Si ustedes vieran cómo abraza, es una expresión de amistad, no lo tomo como algo un ataque ofensivo, machista, misógino. No, es una manera de él de expresarse, ¿no? Y nosotros defendemos pues, lo que representamos, primero como país y como mujer, pero fue una expresión que él usa para, no solo lo hizo conmigo por ser mujer, sino a otras personas también los abrazó de la misma manera. Gracias, presidenta. También en días recientes el hijo de Donald Trump, Eric Trump, pues mencionó que si México se atreve a atacar a Estados Unidos sería aniquilado en 4 segundos, comparando pues el conflicto actual que mantiene Irán e Israel. ¿Qué opinión tiene sobre estos comentarios que además los hizo para un canal de televisión? No quisiera yo comentar, porque la verdad, ¿para qué entramos ahí Creo que él se refería por la cercanía, ¿no? en términos de la comparación, pero no, prefiero no entrar en estos comentarios. Estamos construyendo una buena relación y no quisiera yo afectar ese buen momento que está después de esta llamada. Y lo que sí, pues siempre vamos a defender a México y a los mexicanos en México y en cualquier lugar del mundo. Gracias, presidenta. También saber qué información tiene sobre el asesinato de la alcaldesa de Tepecaltepec, allá en Michoacán, Marta Laura Mendoza, y su esposo. Sí, ya no pude llegar el día de hoy al gabinete de seguridad, llegué prácticamente directo a la mañanera. Y ayer informaron, fue ayer, ¿verdad? Fue después sí. Informaron en el gabinete, me dice Rosa Isela, y le pedimos al Gabinete de Seguridad que pueda informar más tarde. Bien, ya por último, presidenta, el periodista Jorge Luis González Valdés del diario Tribuna de Campeche fue vinculado a proceso bajo el cargo de discurso de odio por la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada. Todo esto presuntamente por haber criticado a la gobernadora Laida Sansores, gobernadora de Campeche. Pues una situación que ha generado controversia entre los periodistas en el estado. Además, se le prohibió al comunicador ejercer el periodismo y una multa de 2 millones de pesos. Presidenta, ¿qué opinión tiene sobre esto? Sí, así como el artículo sí lo leí en el caso de Puebla, el caso de Campeche no conozco exactamente cómo es la situación, pero cualquier cosa que tenga que ver con la censura estamos en contra. Que quede perfectamente claro. ¿Está garantizada la libertad de expresión en México? Está garantizada la libertad de expresión y las y los gobernadores deben garantizarla. Gracias, presidenta. Pues necesito ver exactamente cuál es el tema en Campeche, enterarme bien, pero todo lo que tenga que ver con coartar la libertad de expresión no debe ser castigado y menos penalmente. Bueno, a ver, vamos aquí y luego Sonora, y creo que ahí le vamos a dejar porque ya son 9:10. Gracias. Buenos días, presidenta, servidores públicos, compañeros y compañeras. Ósimo Camacho, de Luces del Siglo y Luces Mañaneras. Presidenta, en esta semana que concluyó, hubo una nueva investigación de carácter científico, más bien se presentaron los resultados de una investigación de carácter científico acerca del glifosato. Estuvo a cargo del Instituto Ramazzini
y que ya fue incluso corroborado por pares también de otros institutos de carácter científico, de Estados Unidos incluido. Y lo que están señalando es de que, en efecto, el glifosato causa cáncer en su manipulación, incluso a dosis que durante mucho tiempo las transnacionales que lo producen dijeron que era seguro. En ese sentido, preguntarle en qué ha quedado este plan de México para ir erradicando el glifosato. Hoy son 4.7 millones de toneladas las que se sigue importando este país precisamente de glifosato, y durante el sexenio anterior había un plan para erradicarlo de manera total, este herbicida. Si gustan, invitamos al secretario de Agricultura para que pueda… por cierto, bueno, ahorita lo comento. El secretario de Agricultura para que pueda dar toda esta información. Se está, no con este producto, pero sí con otros que todavía estaban permitidos en México. Se está trabajando ya con COFEPRIS para que queden prohibidos, muchos que están prohibidos prácticamente en todo el mundo menos en México, incluido el DDT, imagínense. Entonces van a salir una serie de productos que ya COFEPRIS va a establecer que está prohibida su venta. Y bueno, vamos a pedirle a Julio Verdeguer que venga a informar. En ese sentido también, Presidenta, México, por supuesto, compra a Estados Unidos y a otros países pues verduras, hortalizas, que son precisamente parte del uso del propio glifosato. ¿Habrá también una estrategia en ese sentido sobre qué comprar? Ya que si gustan el secretario de Agricultura que pueda ampliar sobre esto. Muy bien. Presidenta, en Luces del Siglo hemos profundizado las investigaciones sobre los tribunales unitarios agrarios. Yo aquí alguna vez le planteé lo de los magistrados. Sí, lo estamos revisando también eso. Pero estábamos esperando que pasara. ¿Qué pasará? La reforma al Poder Judicial, la votación. Y sobre todo para los nuevos nombramientos. También en el Tribunal de Justicia Administrativa faltan nombramientos. Lo que yo quiero comentarle con respecto de los tribunales unitarios agrarios es de que, bueno, pues hemos detectado que los secretarios de acuerdos, que son los segundos precisamente en estos tribunales unitarios agrarios, se han hecho también de derechos agrarios, parcelarios, en ejidos, en comunidades agrarias, donde ellos tienen jurisdicción, es decir, se convierten precisamente en posesionarios, avecindados o incluso ejidatarios, y empiezan a obtener derechos parcelarios por cientos de hectáreas donde ellos precisamente deben de impartir justicia. Hoy, para no extenderme, solamente le voy a exponer un caso de Joel Romero Rodríguez, secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario de Guasave, Sinaloa, quien se hizo de 27 derechos parcelarios por 200 hectáreas en 2 ejidos de su jurisdicción. Sin embargo, Presidenta, resulta que también su hermano, Leonel, es secretario de Estudio y Cuenta de otro tribunal unitario agrario, en este caso de Celaya, y también ellos, estos 2 hermanos, son cuñados de Eugenio Ayala Armenta, titular del Tribunal Unitario Agrario de Durango. Es decir, se trata de una serie de conflictos de interés, que solamente en este caso le presento uno, y que terminan incluso amparándose para no ser reubicados cuando llega el tiempo de ser reubicados de manera legal. Argumentan incluso estar enfermos, meten licencias médicas, precisamente para no ser reubicados pasan los meses y muchas veces hasta se desisten y ya los dejan en esos lugares donde han acumulado intereses, poder y también tierras, en este caso de los secretarios de los… No, pues hay que revisarlo. De ser cierto, pues tiene que procederse. Sí, de hecho es información que hemos obtenido del propio registro agrario. Pásanos la información y con gusto lo revisamos, por supuesto. Presidenta, en otro tema, hace algunas semanas publicó Diario Red pues los saldos de la deforestación en México. En 20 años, México ha perdido 4.77 millones de hectáreas de bosque. Se trata de un territorio más grande que Bélgica o 2 veces El Salvador. Esto en 20 años. La tasa precisamente de deforestación es de 207.665 hectáreas al año. Sin embargo, en el sexenio pasado, bueno, pues hubo una reducción, quedó en 183.882 hectáreas perdidas de bosque. Sin embargo, bueno, pues sigue siendo todavía una pérdida muy, muy importante. Preguntarle si su administración tiene alguna meta en este sentido para reducir la deforestación que ocurre en México. Sí, voy a pedirle a Alicia Bárcenas que pueda venir a la mañanera. Me presentaron hace 2 semanas porque pedí
Estamos haciendo un estudio de imagen satelital para ver el impacto de Sembrando Vida en la revegetación del territorio nacional. Y están haciendo un estudio muy detallado. Hay imágenes de satélite que tiene la Secretaría de Agricultura y CONAFOR, inclusive casi parcela por parcela. Son muy importantes los resultados de Sembrando Vida. Lo vamos a traer aquí porque hay imágenes de cómo había terrenos pues que en algún momento habían sido agostaderos, que se habían dedicado al ganado, se habían deforestado, estaban abandonados, y cómo hoy se empieza a ver la revegetación de todas esas parcelas. Y al mismo tiempo en otras zonas donde no está sembrando vida, cómo ha aumentado la deforestación. Entonces hay una reducción en los últimos 6 años de la tasa de deforestación en el país muy importante en el periodo del presidente López Obrador, y al mismo tiempo la revegetación de una buena parte del territorio. Entonces vamos a traer a Semarnat en cuando termine este estudio junto con Sembrando Vida para que ustedes puedan ver estas imágenes y los números, que son pues realmente un resultado ambiental muy importante, y al mismo tiempo, además de fortalecer Sembrando Vida, de garantizar, pues además de que está garantizado en la Constitución, fortalecerlo, estamos trabajando para evitar la deforestación y revegetar a través de otros mecanismos zonas que fueron deforestadas. Sí, yo creo que en un mes ya está completamente listo, y las imágenes son realmente impresionantes, de muchísimas. Estamos hablando, pues son 1 millón de hectáreas, entonces estamos hablando de cientos de miles de hectáreas que claramente se ve el incremento. En otras partes, digamos, ya eran zonas boscosas donde se incrementó el café de sombra, entonces no se ve tanto desde la imagen, pero otras sí son muy impresionantes. Presidenta, en ese sentido, mucho de lo que se está hoy deforestando tiene que ver con el cambio de uso de suelo, que es parte de lo que pudimos nosotros acreditar en esta investigación. Es decir, ejidos y comunidades que se transforman el uso de suelo para que puedan realizarse ahí tanto proyectos turísticos, proyectos de desarrollo, proyectos de urbanización. Por eso también la duda es preguntarle si el propio Plan México está armonizado en este sentido para no seguir incrementando la tendencia de deforestación en el país. La mayor parte del cambio de uso de suelo para deforestación es hacia uso agrícola. Ya después de que es uso agrícola, normalmente, bueno, no normalmente, en algunos casos donde ya hubo el cambio a uso agrícola, entonces entra la urbanización. Hay zonas en la zona metropolitana del Valle de México, características de esta situación, incluso en el sureste, particularmente en Quintana Roo, en ciertas zonas. Entonces, sí se está trabajando en ello, y obviamente el Plan México, pues tiene que ver con sustentabilidad. No puede, ya en ningún lugar del mundo se plantea el desarrollo afectando la naturaleza. Presidenta, tomé asiento para no obstaculizar el trabajo de mis compañeros de cámaras, pero un último tema que quiero plantearle tiene que ver con el ejido de Carrizalillo, en Guerrero. Se ha destruido casi en su totalidad, 800 hectáreas devastadas por la extracción precisamente de oro. Es prácticamente el 85% de este ejido, y resulta que ahora la empresa canadiense Equinox Gold Corp pues se retira precisamente ya de Carrizalillo al no llegar a un acuerdo con los ejidatarios. Carrizalillo pretendía disminuir el pago precisamente de ocupación de esas tierras, y también pretendía disminuir los beneficios sociales que otorga como parte del acuerdo a la propia comunidad. En ese sentido, el Equinox Gold Corp ha decidido cerrar de manera ya unilateral, se ha salido prácticamente, ha parado los trabajos, sin embargo las tierras quedaron totalmente sin remediar. Tienen que remediar, es parte de las concesiones, incluso en el periodo neoliberal. Los impactos ambientales tienen una parte, en el caso minero, que tiene que ver con la remediación.
Entonces tienen que remediar. Presidenta, pudimos incluso consultar algunas de los reportes que ha generado la propia Semarnat al identificar los trabajos, precisamente revisar qué es lo que está ahí. Se fueron incluso sin dejar o darle un depósito concluyente, seguro, a la dinamita que tenían precisamente para realizar. Pedimos a Semarnat que lo revise y la empresa tiene que cumplir, que es lo que siempre dijimos. Si cumplen en Canadá, ¿por qué no van a cumplir en México? Muchas gracias. Sí, a ver, acá, y yo creo que ya cerramos. Si mañana te das una vuelta, mañana preguntamos. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Nada más para preguntarle sobre la llamada que tuvo con el presidente Donald Trump, si tocaron el tema de los aranceles en estos 20 minutos y la reapertura de la frontera al ganado. Sí, hablamos de este acuerdo global, o sea, no entramos a un detalle de qué va a pasar con el acero y el aluminio, qué va a pasar con la frontera, con el cierre de la frontera a la exportación de ganado. No hablamos de los detalles. El acuerdo que tuvimos es llegar a un acuerdo global en el muy corto plazo en los 3 temas que pues permita que ya no tengamos estas sorpresas de una u otro tema, sino que generemos un acuerdo global. Y él estuvo de acuerdo. Fue una propuesta que yo le hice y estuvo de acuerdo. Gracias, presidenta. Y para ello, en particular sobre temas comerciales, va Marcelo el viernes nuevamente a Washington a hablar con el secretario de Comercio. Gracias, presidenta. En su conversación con el primer ministro de Canadá, preguntarle si hablaron sobre el tema arancelario que de Estados Unidos con sus socios, lo que ha sucedido con sus socios México y Canadá, y si cuando hablaron sobre el tratado de comercio, la revisión que se dará en 2026, si hablaron de algún cambio o algo importante que se vaya a modificar en este tratado. Yo creo que es importante. Digo, obviamente está las opiniones y lo que ha estado haciendo el presidente Trump. El Tratado de Libre Comercio para los 3 países es ley, o sea, fue aprobado por los congresos. Entonces, está pactada una revisión en el 2026. Así dice, así está escrito en el Tratado Comercial. Entonces, lo que se ha hecho ahora por parte de Estados Unidos para poder poner aranceles es utilizar la seguridad nacional para, digamos, darle la vuelta al tema del tratado. Ese es legalmente como ellos han estado resolviendo esto que es ley. Entonces coincidimos, el primer ministro de Canadá y su servidora, pues de que en efecto es ley, ¿verdad? No es que tendría que revertirse esa ley aprobada por un Congreso para que dejara de funcionar. Y lo importante pues es que viene un proceso de revisión, que nosotros queremos que sea revisión, pero evidentemente frente a las decisiones que tome el presidente Trump, pues tenemos que estar en diálogo. Eso es lo que nos corresponde siempre, nunca cerrar las puertas de diálogo, sino estar buscando diálogo para poder resolver cualquier problema que haya en relación con nuestra relación. ¿En esta conversación previeron algún cambio que se venga al tratado? No hablamos en particular del tratado. El acuerdo fue que pudiéramos tener un acuerdo global en lo que tiene que ver con seguridad, con migración y con comercio frente a las medidas que ha tomado el presidente Trump en los últimos meses. Muchas gracias, presidenta. Ya por último, sobre el tema del gusano barrenador, el 11 de junio se cumplió ya un mes del cierre de la frontera. Los ganaderos, platicando con los ganaderos, dicen que han dejado de llegar a México, no son pérdidas porque el ganado ahí está, pero han dejado de llegar 350 millones de dólares en este mes. Sí, les está afectando evidentemente, pues más esta prolongación. Lo que tienen que saber es que estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para que Estados Unidos se convenza de que no hay problema de contaminación del gusano barrenador en el norte del país, en los estados del norte, que hemos tenido algunos episodios en el sur
y que estamos fortaleciendo la frontera sur para evitar que pudiera haber alguna contaminación. Está aquí el equipo de Estados Unidos, el secretario Verdeguer está pegado a ello y lo que queremos pues es lo más pronto posible convencer de que no hay ningún problema con que se abra la frontera. Entonces estamos trabajando en ello, es lo que tenemos que hacer y está en contacto permanentemente con las asociaciones ganaderas, el secretario Verdeguer, y estamos esperando pues que en efecto se convenzan de ello y además hemos pactado incluso el poner una planta con recursos que pondría Estados Unidos de esta mosca que ayuda a evitar la propagación del gusano. Sí, de hecho, los ganaderos decían que ya están en efecto el equipo de Estados Unidos aquí. Ellos prevén que en unos 15 días podría reabrirse la frontera. Dice, estos equipos ya vienen a checar directo en campo, dicen las engordas, cómo está la situación, ¿no?, del control de la plaga. También comentaban que ya llegaron a México los 21 millones de dólares para la planta. No sé si esto sea correcto. No, todavía no han llegado, pero estamos en ese proceso. Nada más preguntarle si la SADER le ha dicho si es posible que se abra la frontera en estos próximos 15 días. Pues, sería bien, es una decisión que depende de ellos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es demostrarles que no, en todo caso no es un problema técnico, ¿verdad?, que no hay contaminación de gusano barrenador en la frontera norte de nuestro país y que tiene que abrirse la frontera. Y tenemos un gran aliado que son los ganaderos de Estados Unidos, que ya están sufriendo las consecuencias de esta situación. Entonces ellos mismos quieren ya que se abra la frontera. Muchas gracias, presidenta. Sí. Sería todo. Yo creo que ya cerramos. ¿Te vas a Acapulco? A ver, el último, pues. Sí. Gracias, presidenta. David Galván, de Grupo Fórmula. Rápidamente, nada más, ¿qué nos puede comentar acerca de este reforzamiento de seguridad que se ha realizado en Sinaloa? Vimos al secretario Omar García Harfuch precisamente publicando en sus redes sociales y hablando de este despliegue, de este reforzamiento que se espera precisamente para detener pues esta violencia en medio del fuego cruzado entre dos cárteles. Y por otra parte, finalmente, preguntarle respecto a cuál es su mensaje a los mexicanos, a la comunidad mexicana, respecto a estas redadas que están realizando en Estados Unidos. Hay mucha preocupación, la gente sin papeles pues está evitando prácticamente salir de sus casas en la zona de California, en la zona de Pomona, de Fontana. ¿Qué les diría y cómo ve que supuestamente se está pues adelgazando o se está disminuyendo las medidas a partir de la presión que hubo del sector agrícola, del sector hotelero, pues para decir que pues no les pueden seguir deteniendo a las personas que son pues quien sostiene precisamente estos sectores en Estados Unidos? Muchas gracias. La primera pregunta, perdón. El secretario García Harfuch, el reforzamiento de Sinaloa. Lo de Sinaloa. Se están reforzando en dos áreas. Ustedes saben que esta situación, digamos, de enfrentamiento de estos grupos delictivos o de este grupo delictivo o partes de lo que era un solo grupo delictivo, pues se desató a partir de de una detención en Estados Unidos, que nunca se aclaró y que hemos pedido que se aclare y que nunca ha acabado por aclararse. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Esencialmente es proteger a la población. Y lo que buscamos es con dos elementos centrales. Uno, presencia. Entonces, se está analizando permanentemente la presencia de la Guardia, de áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la propia Policía Estatal y Municipal, de la Defensa, de la Marina, y por otro lado, inteligencia que permita pues cumplir órdenes de aprehensión. Entonces, se están reforzando las dos áreas y está trabajando el gabinete permanentemente. Sabemos que ha sido una situación difícil para las y los sinaloenses y estamos pues trabajando día y noche para poder garantizar la paz en este estado. En cuanto a las redadas en Estados Unidos y pues… Sí, miren, por supuesto es el diálogo en este marco que estamos planteando. Segundo, pues nuestro apoyo, solidaridad y decir públicamente que no estamos de acuerdo. Y tercero, el fortalecimiento de nuestros consulados.
Estamos, por cierto, quiero reconocer el trabajo del cónsul de Los Ángeles, que ha estado haciendo muy buen trabajo y lo estamos apoyando para que pueda seguir haciéndolo. Y de otros cónsules también. Viene el cambio de los consulados en unos meses, porque algunos tienen que pasar por el Senado para fortalecer, pero estamos fortaleciendo toda la comunicación con la comunidad mexicana allá, para que sepan qué hacer. Agradecemos a Demián Bichir, ¿verdad? Que grabó un mensaje para poder dar la información de qué hacer, en qué casos. Estamos fortaleciendo el teléfono, el apoyo legal, las visitas a los centros de detención para garantizar que tengan el apoyo legal que requieren los mexicanos y toda la información que podemos dar para la protección de los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, estamos en estos 3 niveles trabajando y pues haciendo todo lo que podemos hacer para proteger a nuestra comunidad, que se merece todo, y que lo que no se merece es que haya esta discriminación y este llamado de que son criminales. Por cierto, no es solo a México, porque hay que decirlo. O sea, es a una comunidad muy importante de migrantes de distintos países que viven en particular en California, en Chicago y en Nueva York. Ahora, como México pues tiene esta historia con Estados Unidos, pues hay muchos más mexicanos, pero no son los únicos afectados. Y nosotros pues estamos evidentemente hablando por toda la comunidad de migrantes, pero en particular lo que nos corresponde pues es la defensa y el apoyo a la comunidad mexicana. ¿Será prioridad en las conversaciones de migración, Presidenta? Sí, nosotros vamos a plantear, tiene que haber un reconocimiento de… Lo ha hecho el presidente Trump, lo hizo cuando se firmó el tratado, cuando el presidente López Obrador estuvo en Washington, en la Casa Blanca, que se firma el tratado. El presidente Trump se refiere de una manera de mucho reconocimiento a la comunidad mexicana en Estados Unidos. Entonces ayer pues lo que le planteé fue eso, hay una comunidad mexicana muy grande en Estados Unidos que trabaja todos los días por el bienestar de su país y que son personas honestas, trabajadoras, que lo único que hicieron fue irse a los Estados Unidos para poder garantizarle una mejor vida a sus familias. Entonces, queremos que sea parte de estas conversaciones el reconocimiento de los mexicanos en Estados Unidos y continuar con este diálogo y la protección a nuestra comunidad. Bueno, vamos con el detector de mentiras, ya se alargó mucho. Mañana nos vamos a ver. Mañana. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. La elección judicial continúa siendo pretexto para las mentiras. Las voces que intentaron descalificar a la reforma judicial ahora intentan desacreditar al Instituto Nacional Electoral, que declaró la validez de los comicios que permitieron que las y los ciudadanos eligiéramos a juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros. Por otro lado, sin considerar la situación de las y los migrantes en Estados Unidos, hay quienes insisten en manipular la información sobre las movilizaciones ocurridas en ese país, alimentando así la narrativa que estigmatiza a las y los migrantes. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Los falsos convenios con Estados Unidos a cambio de investigar a políticos mexicanos y ataques a la histórica elección judicial fueron algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Estados Unidos ofreció alivios arancelarios a México a cambio de investigar políticos de alto nivel. ¡Mentira! La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos y el embajador de dicho país en México, Ronald Johnson, señalaron que es categóricamente falso sugerir que Estados Unidos ofreció a México alivio arancelario a cambio de investigar a políticos de alto nivel.
Además aseguró que Estados Unidos y México siguen colaborando para combatir a los cárteles y a los actores corruptos que lo habilitan. 2. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se incorporará a la Unidad de Investigación de Tráfico de Armas de Estados Unidos. ¡Mentira! El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó durante la mañanera del pueblo del 10 de junio que esta dependencia se incorporó a alguna unidad u organismo de Estados Unidos. Además, destacó que la colaboración existente con la Unidad de Investigación de Tráfico de Armas estadounidense es a través de la Fiscalía General de la República. No, la Secretaría no se incorpora a ninguna unidad ni a ningún organismo de Estados Unidos. Obviamente tenemos colaboración con ATF, como lo tiene Fiscalía General de la República, pero no hay ninguna integración a ninguna unidad, ni hay un grupo específico de la Secretaría de Seguridad que atiende este tema. Hay un grupo en la Fiscalía General de la República que atiende el tema directamente con ATF, pero no es la Secretaría. 3. Montaje en las protestas de Los Ángeles. En un video difundido por Latinus sobre las protestas en Los Ángeles, California, se mezclan imágenes de enfrentamientos en el centro de la ciudad con un reporte de Carlos Loret de Mola a varios metros de distancia de los hechos. En el video se sobreponen secuencias de hechos ocurridos en un lugar distinto al que se encuentra Loret de Mola y fuera de contexto. Es la misma zona de guerra en la que estaban otra vez, oportunista. Nadie te quiere. ¿Cómo se siente ser traicionero y traidor? 4. El INE validó la farsa electoral en el Poder Judicial pese a irregularidades. Otro de los misiles de Morena ha dejado en ruinas el equilibrio de poderes, el INE. El INE validó la farsa de la mal llamada elección judicial. En zona de cuestionamiento, en zona de ilegitimidad, así se validó la elección. Eso no es propiamente una elección y tampoco podemos decir que esos jueces que llegan hoy tienen la legitimidad democrática. ¡Mentira! El Consejo General del Instituto Nacional Electoral excluyó del cómputo final de la primera elección judicial los votos en 818 casillas por registrar irregularidades, lo que representa apenas el 0.97% del total de las casillas instaladas. En el 99% de las casillas del país, la votación ocurrió de acuerdo con los parámetros legales y constitucionales. Además, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, agregó que se tomaron medidas para que no se repitieran en las elecciones de México las irregularidades detectadas en esta ocasión. Muchas gracias. Hasta la próxima, Presidenta. Por favor, a los habitantes de Oaxaca, de Guerrero, de las costas, estén muy pendientes de la información del huracán Eric. Vamos a estar informando durante todo el día, que se resguarden en sus casas, si están cerca de ríos, de lugares inundables, que se acerquen a los albergues, que no utilicen sus embarcaciones y que estén muy atentos a la comunicación. Está ahí ya Defensa, Marina, Protección Civil, todos atentos para apoyarles y resguardarles. Entonces, que estén muy atentos, por favor, y que nos ayuden ustedes también a comunicar. Muchas gracias a todas y a todos.